Cobar. Pues su presencia, él viene de la Escuela de Negocio de Normandía, vinculada a la Universidad de París. Ahora nos lo presentarán y bueno, pues agradecerle su presencia y la conferencia que nos va a impartir. Y os dejo con Manuel Villasalero, antiguo profesor de la escuela, por la mayoría de vosotros conocido, que trabaja en innovación abierta, en estrategia empresarial, en transformación digital aplicada a la empresa familiar, es decir, que también es un buen investigador y antiguo profesor, como decía, y él presenta a Octavio. Bueno, gracias, director. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí presentes. Veo caras conocidas, algunas que no he podido saludar, a Juan Carlos por allí. Así, para mí siempre es un placer volver a la escuela y en este caso mi agradecimiento es doble porque aprovechamos la feliz coincidencia del hecho de que teníamos la oportunidad de que Octavio Escobar se encuentra unos días por aquí en España con nosotros, entre otras cosas para asistir a una tesis doctoral convención internacional. Y él, como ahora comentaremos, trabaja en temas de transformación digital, inteligencia artificial, desde la perspectiva, lógicamente, del business, ¿no? de management, no desde una perspectiva desde el punto de vista técnico. Me comentó Crescencio que la idea, bueno, podía ser una conferencia que permitiera introducir elementos diferentes a los que tradicionalmente venís trabajando en la escuela, más eminentemente técnicos, y ese es el motivo de la conferencia en el día de hoy. Muchísimas gracias por la asistencia y muchas gracias a la escuela por organizar este magnífico evento, en este magnífico sitio que me sorprende gratamente cómo ha ido evolucionando. Muchísimas gracias a Octavio Escobar. Con él las cosas siempre son muy fáciles. Octavio es de origen mexicano, de la región de Monterrey. ¿Ah? Voy a contar un poco así la parte más personal. Cuando Octavio acaba su titulación en Monterrey, pues dice que va a hacer el doctorado. Le conceden una beca para hacer el doctorado en Estados Unidos. En ese momento son los atentados, los famosos atentados de las Torres Gemelas. Y por algún motivo conviene no ir a Estados Unidos. No sé si por la parte de la entrada o por la parte de la salida. Total, que se viene a Europa. Se viene a Europa y se enrola, le cambian la beca, se la cambian a Europa y se enrola en un programa de doctorado en el que tenía que ir cambiando de país. Entre otras partes estuvo en Bilbao, en Deusto, y luego una parte en Reino Unido y otra parte en Francia. En Francia tropezó con una francesa. ¿Ah? Y bueno, y allí se quedó, ¿no? Ya tiene pasaporte francés y está por allí. Él está ahora mismo ha estado en diferentes écoles, las grandes escuelas de élite de formación en management en Francia. Ahora mismo está en Normandía. Y bueno, desde el punto de vista de la investigación, como os decía, trabaja en toda la parte de transformación digital desde la perspectiva del business. Para él es un placer volver a España, aunque sea una zona un poquito más al sur respecto a la que él conocía. Y muchísimas gracias, Octavio, por tu disponibilidad para atendernos y para compartir con nosotros. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí para esta presentación. En un primer tiempo habíamos pensado hablar un poco de lo que era inteligencia artificial, realidad virtual, perdón, sostenibilidad. Como Manuel mencionaba, mi foco de investigación es un poco cómo la transformación digital está influenciando la manera de hacer negocios. Actualmente soy director académico de un máster en el que formamos a los alumnos a la creación de negocios sostenibles, es decir, qué tipo de estrategia se puede hacer, que sea para la creación de nuevos negocios o que sea para la transformación de lo que sería el modelo de negocios de empresas existentes para finalmente responder a las presiones sociales que se están viviendo hoy en día. El tema de la realidad virtual y la inteligencia artificial pueden parecer un poco ligados, pero finalmente al momento de preparar la presentación me di cuenta que partía un poco en diferentes sentidos, así que me voy a focalizar en este aspecto que es la inteligencia artificial. Voy a dejar un poco de lado lo que sería la realidad virtual. Lo que
voy a hacer esta presentación y les voy a presentar, más que nada, es un artículo en el que trabajamos con investigadores de diferentes países, en el que nos focalizamos en cómo finalmente las empresas están utilizando la inteligencia artificial para mejorar su productividad, cómo esto está impactando los modelos de negocios. Y la pregunta que nos hacíamos ¿es que las empresas están yendo hacia una dirección más sostenible? Para responder esta pregunta, lo que hicimos es tratamos de agarrar todos los estudios que se han hecho en la materia y identificar y conceptualizar finalmente qué es lo que está pasando desde el punto de vista de negocios. Entonces, lo que les voy a presentar hoy, voy a hacer una introducción muy rápida de lo que es finalmente lo que entendemos por inteligencia artificial desde el punto de vista de escuela de negocios. Voy a hablar un poco del contexto que nos motivó a realizar este estudio. Después voy a hablar un poco de lo que serían las teorías que utilizamos en las ciencias de gestión para explicar cómo los modelos de negocio evolucionan y se adaptan en el tiempo. Y después les voy a hablar un poco de, finalmente, los diferentes estudios que se han hecho en la materia y para concluir con un análisis de estos estudios. ¿Sí? Ahora, cuando vemos lo que está pasando con la inteligencia artificial, vemos que es algo que está muy de moda, ¿no? Todo el mundo la inteligencia artificial, hay que adaptar la inteligencia artificial. Las empresas están tratando de adaptar sus prácticas, están tratando de adoptar este tipo de inteligencia. Y lo que vemos es que están teniendo muchas dificultades. Están teniendo muchas dificultades para adoptar esto. Se sabe que el hecho de adoptar las nuevas tecnologías va a permitir a las empresas ganar en competitividad, desarrollar lo que se llaman las ventajas competitivas, y se está teniendo dificultad en el sentido de que no se puede, o donde tienen las empresas dificultades es en cómo se gestiona la data, cómo gestionamos los datos. Los datos existen, los datos se colectan, sin embargo, cómo los manipulamos, cómo los gestionamos, cómo los comunicamos al interior de la empresa, es donde tiene muchos problemas. Entonces, una solución a esto es para crear sistemas de gestión del conocimiento, un sistema de gestión del conocimiento. Yo creo que ustedes están más familiarizados que yo con cómo funcionan este tipo de sistemas, pero vemos, por ejemplo, ahora que está muy de moda el chat GPT, ¿no? El sistema de comunicación de conocimientos en el que se entra el conocimiento de diferentes individuos y ese conocimiento se comparte con otros individuos, ¿sí? Estamos en el colectivo. Y esto al interior de las empresas puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen ideas, esas ideas las tienen que comunicar o las podrían comunicar con otros trabajadores. Entonces, hay algo que podría ser muy, muy interesante, es cómo generar este tipo de sistemas al interior de la empresa, aprovechar finalmente las herramientas de la inteligencia artificial para que cuando un trabajador tiene alguna pregunta relacionada con una forma de proceder en la empresa, pueda utilizar este tipo de sistemas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nos dijimos, si tenemos este tipo de sistemas de gestión del conocimiento que se desarrollan en el interior de la empresa, pues las empresas que están adoptando este tipo de sistemas pueden finalmente cambiar lo que sería su cultura corporativa, ¿sí? Pasar de una cultura corporativa en la que finalmente las decisiones se toman en función del conocimiento de la jerarquía, a un sistema en el que finalmente el flujo de conocimientos va en todas direcciones, hay más transparencia en cuanto a la información, en cuanto a los procesos de la empresa, y entonces esto revolucionaría un poco lo que sería la forma de la organización corporativa, ¿sí?
Entonces, si tenemos más transversalidad, tenemos más comunicación entre los diferentes actores en lo que sería la empresa, pues con este flujo de ideas puede haber nuevas propuestas de modelos de negocios. ¿Sí? Puede haber trabajadores que van a estar más implicados en lo que sería crear nuevas alternativas o nuevos negocios más prometedores, ¿sí? Y se podría tener un impacto positivo, ¿sí? Ahora, la idea es, tenemos los conocimientos de los individuos que trabajan en la empresa, tenemos la tecnología, ¿sí? Existe, ustedes le están aprendiendo para desarrollar la inteligencia artificial, crear estos algoritmos. La idea es entonces cómo hacer o cómo crear estos sistemas de gestión del conocimiento para generar una cooperación simbiótica entre lo que sería el hombre y la máquina. ¿Sí? De nuevo, a lo que voy es, una vez que tenemos esta simbiosis entre el hombre y la máquina, pues se pueden generar o las oportunidades de innovación son ilimitadas, ¿sí? Vamos a tener este flujo de ideas que va a comunicarse hacia el interior de la empresa y lo que facilitaría lo que sería la toma de decisiones. Eso lo tenemos por un lado, ¿sí? Por otro lado, tenemos una presión de la sociedad, tenemos unos problemas climáticos, lo vemos, llego aquí y todo el mundo está sorprendido por el frío que hace, ¿sí? Finalmente, estos cambios climáticos que están impactando el planeta, pues hay una presión social y ambiental para actuar, para hacer algo, ¿sí? Entonces, si tenemos esta presión de la sociedad, tenemos esta sensibilización de los individuos, y al mismo tiempo son los individuos que son los trabajadores que están comunicando sus ideas de negocio o sus conocimientos, sus expectativas hacia lo que sería lo que esperamos de la empresa, pues podríamos pensar que finalmente el hecho de adoptar este tipo de sistemas podría ayudar a generar modelos de negocios que van hacia una dirección más responsable. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el marco contextual de cómo finalmente se llega a esta presión de la sociedad para generar negocios más sostenibles. Eh, lo que, lo que observamos es que cada día hay más presión hacia las empresas para lo que es para lo que sería afrontar el reto de la sostenibilidad. ¿Sí? Hoy en día tenemos las multinacionales, cuando operan en otro país, saben que son vigiladas, tienen que tener mucho cuidado finalmente en sus actividades, y no solamente en sus actividades directas, sino también en las actividades de la parte de sus proveedores. ¿Sí? E incluso hay lo que se llaman los diferentes scopes, tenemos lo que se llaman los watchdogs. Los watchdogs son organizaciones que van a vigilar la actividad de las empresas multinacionales. Van a tratar de ver que estas empresas están respetando a los trabajadores, están respetando al medio ambiente, pero no solamente van a verificar ese nivel, van a verificar a diferentes niveles que se le llaman los scopes. Entonces tenemos Scope 1, Scope 2, son diferentes niveles de proveedores, ¿sí? Entonces, cuando uno es una empresa multinacional que opera en otro país, uno es responsable de sus actividades, pero es relativamente responsable de la actividad de sus proveedores y de la actividad de los proveedores de sus proveedores, ¿sí? Se está tratando de controlar este tipo de actividades. Entonces hay una presión cada vez más importante para promover la sostenibilidad. Dado que se tiene esta presión, las empresas que hacen, pues tienen que innovar, tienen que hacer propuestas de productos, de servicios que van en este sentido. Y esta presión social finalmente se transforma en el 2015, cuando las Naciones Unidas deciden de definir los 17 objetivos del desarrollo sostenible.
en el que se generan las prioridades globales para lo que sería el 2030. Y se establece un programa de acción para finalmente, perdón, para alcanzar estos objetivos, ¿sí? Cuando vemos los objetivos, finalmente los objetivos están dirigidos hacia diferentes actores, ¿sí? No es solamente los gobiernos que deben de hacer cosas para satisfacer estos objetivos, sino que tenemos también la sociedad civil, tenemos las empresas que tienen que actuar, ¿sí? Para alcanzar esos objetivos. Y dado que se fijan esos objetivos, pues las empresas finalmente van a tener oportunidades, ¿sí? Para generar negocios que van a permitir de alcanzar esos objetivos. Entonces, indirectamente, cuando se generan estos objetivos, se dinamiza una parte de, finalmente, empresarial hacia nuevos sectores que van a ir en este sentido, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en España, ustedes están viendo el número de empresas que se crean para generar energía alternativa, ¿sí? Va un poco en este sentido, ¿sí? Y es algo que estamos observando en varios países. Ahora, estamos generando esto y se dice, las empresas están en esta dirección, tenemos los datos, tenemos los algoritmos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para tener este impacto positivo? Hay propuestas de modelos teóricos que se dice la inteligencia artificial podría ayudarnos a tener un impacto positivo, ya que permite de mejorar la tecnología y con esta nueva creación tecnológica, pues esta podría ir en el sentido de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, cuando vemos los objetivos de desarrollo sostenible, vemos que no todos los objetivos son compatibles, ¿sí? Cuando hacemos una nueva tecnología, a lo mejor vamos a poder alcanzar un objetivo, pero vamos a tener que sacrificar un otro objetivo. Y en este sentido, la inteligencia artificial puede ser muy criticada, ¿sí? Para esto, veamos los objetivos. No sé si están familiarizados con estos objetivos. Son 17 objetivos que van desde el fin de la pobreza hasta la paz, justicia e instituciones sólidas, ¿sí? Entonces vemos que es muy diverso, ¿sí? Entonces imaginen ustedes, creamos o utilizamos la inteligencia artificial. Decidimos promover la inteligencia artificial, vamos a hacer que las empresas innoven, vamos a hacer un cambio en la industria, ¿sí? Se crea, se promueve en este sentido. Creamos esta inteligencia artificial. Cuando se crea la inteligencia artificial, ustedes saben, la máquina va a reemplazar cierto tipo de puestos. Lo que estamos viendo hoy en día es que el tipo de puestos que se sacrifican, pues son los puestos en los que las tareas son más monótonas, que es lo que es más fácil de automatizar. Estos puestos en general son los pocos calificados. Y tenemos gente que va a estar en el paro. Gente que no va a tener acceso a un trabajo decente. Hay toda una crítica hacia lo que sería la inteligencia artificial en cuanto a creación de trabajo. Hay gente que nos dice, finalmente la inteligencia artificial no tiene nada inteligente, ¿sí? Tenemos los algoritmos, pero para que el algoritmo funcione, tiene que haber humanos detrás que están dando el conocimiento, ¿sí? Estos algoritmos hoy en día, obviamente, son nutridos ¿por quién? Pues tenemos trabajadores, finalmente, en diferentes países del mundo, trabajadores que van a trabajar para alimentar estos algoritmos, ¿sí? Tenemos trabajadores que están por ejemplo, en Estados Unidos, Amazon creó una empresa en la que ustedes pueden trabajar y pueden facturar horas de estar respondiendo a preguntas generadas por el algoritmo, ¿sí? El pago no es muy importante, pero pues hay gente que realmente la necesidad
se va a encontrar a trabajar en este tipo de actividades, ¿sí? Actividades muy precarias, a muy bajo valor agregado, pero pues la única alternativa para ciertas personas, ¿sí? Sacrificamos esto para mejorar esto. Fin de la pobreza, inteligencia artificial, automatización, actividades que se realizan en los países en desarrollo, vienen de nuevo a los países desarrollados, y finalmente, en la tendencia que teníamos gracias a la globalización de reducir la pobreza en los países más pobres, pues finalmente va a cambiar, ¿sí? Entonces, hay muchas críticas en ese sentido de decir, ¿hacia dónde vamos con esta nueva tecnología? ¿Qué tanto nos aporta para lo que es el desarrollo sostenible? Lo que les propongo ahora es ver un poco el otro lado, el lado un poco positivo de hacia dónde nos está llevando la tecnología. No solamente es la innovación, hay otros aspectos también en los que la inteligencia artificial puede promover estos objetivos y terminar igualmente con un poco una perspectiva de, bueno, el lado oscuro de la inteligencia artificial. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de qué está detrás de los modelos de negocio, esta vez desde el punto de vista teórico. Cómo las empresas o cómo las empresas van a adaptar sus modelos de negocios, cómo los modelos de negocios evolucionan en función de diferentes factores internos o externos a la empresa desde el punto de vista teórico. Hay una primera, o antes de hablar de esto, hablar de lo que sería un modelo de negocio. Para ustedes, ¿qué sería un modelo de negocio? Una definición de modelo de negocio. Cuando hablamos o pensamos modelo de negocio, se dice, bueno, es la forma de generar ingreso, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo como actividad para generar un ingreso en cuanto a empresa? Si vemos lo que es la definición, pues finalmente es una representación, toda la definición es una representación abstracta, ¿sí? Una representación abstracta de una organización. En esta representación tratamos de juntar finalmente lo que serían la propuesta de valor de la empresa, lo que sería la arquitectura de valor, es decir, cómo está organizada, cómo se organiza la empresa, cuál es la tecnología que tiene la empresa, y tenemos igualmente el valor financiero, ¿sí? Que es finalmente hoy en día, a pesar de que decimos vamos hacia modelos más responsables, más sostenibles, el lado financiero sigue siendo muy importante. Sí, las empresas que necesitan sobrevivir y para eso necesitan generar ingresos o valor financiero. ¿Sí? Entonces, tenemos esta dimensión que es propia a todos los modelos de negocio, y si agregamos la dimensión social y ambiental, tenemos lo que se llama un modelo de negocio sostenible. ¿Sí? Obviamente, esto es un poco más reciente. Se está promoviendo mucho de ir en este sentido y de integrar estas dimensiones social y ambiental. Ahora, ¿cómo cambian los modelos de negocios? ¿Cómo las empresas van a adaptar sus modelos de negocios? Hay una primera teoría que se conoce sobre como la teoría de los recursos de la empresa. Disculpen si a veces se me va el concepto en inglés, a veces no conozco bien el concepto en español del nombre de las teorías. Esta teoría nos dice que las empresas van a definir sus estrategias en función de los activos que tiene la empresa. ¿Sí? Esos activos son los recursos que tiene la empresa. Es una empresa que tiene activos estratégicos, vamos a decir, que tiene acceso a ciertos recursos naturales, por ejemplo, el petróleo, pues va a definir su estrategia en lo que sería la extracción del petróleo. ¿Sí? En estas teorías
uno de los activos estratégicos que se convierte o que cada vez es más importante es el capital humano, ¿sí? El conocimiento. Entonces las empresas muchas veces necesitan ese conocimiento, ¿sí? Para poder crecer, necesitan procurarse esos conocimientos. Entonces, hoy en día una empresa que quiere cambiar o que quiere digitalizar sus procesos, que quiere adaptar estos sistemas de gestión del conocimiento en el interior de la empresa, pues necesita recursos humanos que van a generar esos algoritmos, que van a alimentar esos sistemas, ¿sí? Si esos recursos humanos no están disponibles en el mercado, ¿qué va a hacer la empresa? Si no tiene acceso a recursos, la empresa no va a poder adaptar ese tipo de estrategia, ¿sí? Entonces, en un primer tiempo, la empresa va a buscar apropiarse de los recursos para definir su modelo de negocios, ¿sí? Una vez que tengo los recursos, soy una empresa, logré contratar a los mejores cerebros en informática del país, pues estoy seguro que voy a poder posicionarme como la empresa más competitiva en servicios informáticos en el país, ¿sí? Entonces, esta teoría nos dice, en función de los recursos que tenemos, el modelo de negocio se va a ir definiendo, ¿sí? Y las empresas van a buscar activos estratégicos para posicionarse y desarrollar esta ventaja competitiva. Segunda teoría, tenemos la teoría de los costos de transacción, es una teoría que es un poco más antigua, más conocida. En la teoría de los costos de transacción, las empresas van a buscar ganar competitividad a través de una reducción de costos de transacción. Y una forma de reducir los costos de transacción hoy en día es a través de las nuevas tecnologías, ¿sí? Con las nuevas tecnologías facilitamos la comunicación, facilitamos la información, las empresas conocen mejor los precios porque se tiene acceso a diferentes tecnologías, se negocia más fácilmente, de una manera más justa y los costos de transacción disminuyen, ¿sí? Entonces, en el sentido en el que estos costos de transacción pueden existir lo que se llaman las asimetrías de información. Cuando se tienen asimetrías de información, los costos de transacción son más altos. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, estas asimetrías de información tienen tendencia a disminuir, ¿sí? Y tenemos una tercera teoría, que es la teoría de la contingencia. Y en la teoría de la contingencia nos dice, las empresas tienen que adaptar sus modelos de negocios en función del entorno externo de la empresa, ¿sí? Lo que está pasando alrededor de la empresa va a adaptar su modelo de negocios. Hoy en día estamos en un contexto de digitalización. Todas las empresas van en esta dirección. Entonces, el entorno externo de la mayoría de las empresas, pues está estirando a todas las empresas hacia esta dirección. Vamos a hacer, en ese sentido, que vamos a hacer como empresa, según la teoría de la contingencia, pues vamos a tratar de seguir finalmente o de adaptar nuestro modelo de negocios para aprovechar de ese contexto, ¿sí? La existencia de esta tecnología de digitalización, ¿sí? Entonces, estos son los modelos que nos permiten un poco de identificar un poco cómo cambian los modelos de negocios de las empresas. Ahora, hablemos un poco de lo que sería los sistemas de gestión del conocimiento, que los llamo aquí los KMS, ¿sí? De Knowledge Management System. Hay una teoría que es la teoría de la innovación, que nos dice que con estos sistemas de gestión del conocimiento vamos a poder generar un trabajo más inteligente, ¿sí? Se va a generar una gestión del trabajo que va a ser más inteligente y que va a facilitar lo que sería el intercambio de conocimientos al interior de la empresa. Si los trabajadores tienen acceso a la información, a la comunicación, yo soy un trabajador, estoy en la empresa, no sé cómo manejar esta computadora que acaba de ser adquirida por el patrón de la empresa.
tengo que aprender a manejarla. Si tengo un sistema de transmisión de conocimientos en el interior de la empresa, voy a tener a alguien de la empresa que va a venir y que va a explicar cómo usar la computadora, ¿sí? Entonces, si tenemos ese acceso a la información, ¿sí? Y sobre todo esto, tengamos en cuenta esto que hoy en día con el teletrabajo, con el trabajo a distancia, esto está un poco, esto se convierte cada vez más, es cada vez más importante en el sentido de que ya la gente no está en el contacto físico para ir y pedir ayuda al compañero de trabajo. Ahora sería un poco de hacer finalmente unas preguntas más impersonales, ¿sí? Si se tiene un sistema de gestión del conocimiento, como un chat o un boot chat que le hace uno las preguntas y se tiene acceso a la información, el trabajador se puede formar más rápidamente. Entonces, aquí lo importante es saber que la inteligencia artificial no va a reemplazar los recursos humanos en el sentido, como les mencionaba antes, detrás de la máquina tiene que haber individuos que están dándole el conocimiento a la máquina, ¿sí? Las cosas están cambiando tan rápidamente que finalmente la máquina siempre va a tener un poco de retraso a comparación del humano, porque la información que recibió la máquina, pues finalmente ya no va a ser de actualidad, ¿sí? Entonces, tenemos estos tres diferentes aspectos, ¿sí? Y estos tres aspectos nosotros proponemos de crear lo que sería un marco teórico en el que se fusionan estos diferentes aspectos. Entonces, tenemos las tres teorías que nos permiten de explicar por qué los modelos de negocios o cómo los modelos de negocios se adaptan. Tenemos una presión de la sociedad para adoptar prácticas durables, ¿sí? Tenemos la tecnología, la inteligencia artificial que se está desarrollando. Lo que nos falta es tener este cultural drift, ¿sí? Esta transmisión, democratización de la cultura, es decir, la tecnología existe, los modelos de negocios hay que adaptarlos, ¿sí? Hay que aceptar finalmente que la tecnología existe, hay que democratizarlo, por así decirlo, y finalmente utilizar todos estos elementos para crear modelos de negocios sostenibles, ¿sí? Ahora, algo importante, de nuevo, es que esta inteligencia artificial, para que sea, por así decirlo, bien utilizada, esa es nuestra propuesta, es que finalmente se tiene que apoyar en lo que sería la transmisión de conocimientos entre los diferentes empleados al interior de la empresa, ¿sí? Entonces, partimos de esto y decimos, bueno, vamos a tratar de ver si a partir de la experiencia de estudios precedentes, si podemos encontrar estos elementos. Si hay datos teóricos que nos permiten de ir un poco en esta dirección y tratar de identificar, en el caso de que no haya, cuáles son las oportunidades o las necesidades de investigación para profundizar en este tema, ¿sí? Entonces, decidimos de realizar un análisis bibliométrico. El análisis bibliométrico consiste a recuperar datos de todos los artículos publicados en un periodo de tiempo. Hicimos un estudio de entre 1990 y 2019. Colectamos todos los datos, vimos cuáles eran todo lo que era relacionado con modelos de negocios e inteligencia artificial. Y estas son las palabras, vamos a decir, que son las más utilizadas. Si observan esto, la palabra sostenibilidad no aparece. Hay demasiada inquietud detrás de lo que sería la inteligencia artificial
eh, los, sobre todo en lo que serían los modelos, el Internet, los servicios, punto de vista financiero. Ahora, podríamos pensar un poco, bueno, la salud. La salud puede ser algo, si vemos los objetivos del desarrollo sostenible, la salud es parte de ellos. Sin embargo, si quitamos la salud, no hay nada relacionado con la sostenibilidad. Ujú. Entonces, primera impresión o primer resultado, pues es algo inquietante, ¿no? 30 años de investigación y no hay nada relacionado con esto, a pesar de que estamos hablando, hay una presión de la sociedad de ir en ese sentido. ¿Sí? Entonces, esto es desde el punto de vista global de todo lo que, de lo que se ve. Dentro de estos diferentes artículos, elegimos 73 artículos que eran los más relacionados o los que ya tomaban un poco más en cuenta o trataban de abordar los temas de la sostenibilidad y tratamos de analizarlos, esta vez uno a uno, y ver cuáles eran las tendencias, ¿sí? Ver cuáles son las tendencias, qué es lo que se aprendió, por qué a veces eh, se, se logra adaptar el modelo de negocio a las necesidades ambientales o cuáles han sido las razones por las que no se ha logrado. Entonces hicimos el análisis de contenido y lo que observamos es que lo que es la sostenibilidad no es algo que que no esté estudiado, pero es algo que finalmente se empieza a estudiar un poco tarde en comparación de otros temas, ¿sí? Entonces, se empieza a estudiar un poco tarde, sin embargo, es cada vez más importante, ¿sí? Es un tema que está teniendo cada vez más importante. Lo que algo igualmente interesante es que se, se observa que en lo que son las publicaciones, que cada vez hay más, se menciona cada vez más esos efectos negativos hacia la empresa que descuida los efectos ambientales o sociales y que y sobre todo el efecto negativo en la reputación de la empresa, que va a tener efectos negativos en los ingresos, ¿sí? Entonces, ahí hay algo un poco en ese sentido de decir, las empresas hoy en día pueden estar, o hay empresas que están utilizando la inteligencia artificial para limpiar su imagen o para cuidar su imagen, ¿sí? Algunas veces escuchamos el término greenwashing, ¿sí? También es un poco como, y en muchas ocasiones, pues también se puede usar la inteligencia artificial para finalmente tener avisos positivos de empresas en cuanto a lo que serían los empleados, lo que sería la satisfacción del cliente, etcétera, ¿sí? Haciendo un poco manipulación de la información. Lo que se observa también es que hay, como les mencionaba, se vigila cada vez más lo que es la cadena de valor, lo que son los proveedores y las empresas cada vez más están apegadas a esto, ¿sí? Tratan de ver cómo finalmente tener un impacto no tan negativo o un impacto positivo en el planeta a través de las cadenas de suministro. Estamos en una tendencia más de vamos a buscar de consumir o de suministrarse de una forma más responsable. Vamos a tratar de privilegiar productos locales. Vamos a tratar de privilegiar productos en los que el trabajador es bien pagado, ¿sí? Aunque esto, no sé si recuerden, pero ya hace varios años se hablaba de comercio equitable, en el que el consumidor aceptaba pagar un poco más caro para consumir algo un poco más responsable, pues ahora ya las empresas también lo empiezan a aplicar en el caso de las cadenas de valor. Ahora, lo que es interesante es que las empresas, y esto va con un poco con lo que eran los objetivos de la ONU, es que las empresas se dan cuenta que el desarrollo de productos sostenibles es una oportunidad para las empresas.
Las empresas están viendo esto como una oportunidad, están tratando de tomar ventajas de estas oportunidades. Sin embargo, a pesar de que se ve como una oportunidad, las empresas se dan cuenta que en muchas ocasiones no pueden desarrollar productos más sostenibles. ¿Sí? A pesar de tener la voluntad y el deseo de crear productos más sostenibles, se dan cuenta que no lo pueden hacer. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues tienen que integrar a sus proveedores en este proceso. ¿Sí? Ahora, volvamos un poco a lo que sería la inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos integrar a los proveedores para crear productos más responsables utilizando la inteligencia artificial? Y una solución sería a través de la transmisión de conocimiento. ¿Y esa transmisión de conocimiento cómo se podría hacer? A través de la creación de sistemas de gestión de conocimiento. ¿Sí? Volvamos un poco a lo que serían las teorías de los modelos de negocios. Los activos estratégicos, ¿recuerdan? Algo importante sería, o como un activo estratégico es, generar estos sistemas de comunicación entre la empresa, sus proveedores. ¿Sí? Ahora, tenemos esta oportunidad y entonces la inteligencia artificial pues está generando nuevos enfoques de cómo gestionar, ¿sí? Antes se decía, bueno, teníamos estos procesos, ahora tenemos el acceso a los conocimientos, tenemos la inteligencia artificial, podemos generar más productividad y igualmente se puede tener mejor información de lo que está pasando en el mercado. Un ejemplo, una empresa que vende frutas, manzanas, utiliza el Big Data para saber qué tipo de consumidores son los que consumen o a los que les gusta más la variedad de manzana que ellos producen, y en lugar de tratar de buscar diferentes clientes, pues van y distribuyen su manzana en los mercados en los que sabe que la gente aprecia ese sabor. ¿Sí? Entonces, está dando esas posibilidades de ganar en productividad, de entender mejor el mercado y de optimizar los procesos. Lo que vemos ahora también es que estos avances de la inteligencia artificial lo observamos principalmente en el sector privado. Y lo que nos podemos preguntar es, la tecnología existe, los algoritmos existen, los datos existen. ¿Por qué no podemos finalmente utilizarlos como un bien público? ¿Por qué no podemos generar servicios públicos? Y nos damos cuenta que ha habido pocos estudios en ese sentido. En el sentido de, bueno, ¿cómo podemos crear bienes públicos? ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial como un bien público? Y lo que se ha hecho, sobre todo en ese sentido del público, muchísimos estudios van en el caso del sector de la salud. ¿Por qué en el caso del sector de la salud? Porque es donde tenemos muchísimos datos. Hay centros, por ejemplo, de tratamiento del cáncer, en donde el paciente, finalmente toda la información del paciente está registrada. El paciente tiene una sesión con un psicólogo, se sienta, detrás del psicólogo hay una cámara que el paciente no ve, pero que va a grabar finalmente todas las reacciones del paciente en función de los comentarios del psicólogo. Misma cosa cuando el paciente va y ve al médico. ¿Cuáles son sus reacciones? En función del tipo de noticias que se le da. Se organizan actividades, el paciente está grabado, se dan sus reacciones, se dice, bueno, para el cáncer algo muy importante es tener una actitud positiva o sentirse bien. Entonces el
el tipo de actividades o todo el seguimiento que se le va a dar al paciente o cómo se le van a comunicar las cosas, finalmente se va a adaptar en función de lo que va diciendo la inteligencia artificial. ¿Sí? Se colectan todos estos datos. Eh, ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que finalmente vemos así seguido, hay escándalos de hospitales que finalmente los hackers llegan y recuperan todos los datos. Las compañías de seguros a veces logran, sobre todo en Estados Unidos, logran acceder a estos datos y ajustar finalmente las tarifas en función del estado de salud de la persona. Entonces hay cierto escepticismo hacia lo que sería finalmente la libertad de comunicar la información personal con el servicio público. Una de las razones por las que China avanza cada vez más en lo que es la inteligencia artificial va en ese sentido. Los chinos aceptan que toda su información personal sea utilizada por el sector público, por las empresas, y curiosamente son orgullosos de eso. Porque dicen, gracias a nosotros, China es una potencia en inteligencia artificial. En el mundo occidental, la visión es completamente diferente. ¿Por qué voy a exponer mis datos personales? Me van a seguir, me van a espiar, y prefiero finalmente que no se desarrollen tecnologías en lugar de realmente compartir mis datos, ¿sí? Entonces hay problemas de gestión de la información, problemas éticos también que están detrás de estos conceptos de inteligencia artificial y la utilización de la inteligencia artificial. Otro problema que observamos es el reemplazo finalmente, de ciertos trabajadores por las máquinas. En el pasado se decía, bueno, son tareas monótonas que se automatizan. Finalmente son los poco calificados que van a ser sacrificados. Hoy en día nos damos cuenta que cada vez es un poco más complicado, ¿sí? Y vengo de nuevo al chat GPT. El chat GPT va, según sus creadores, va a poder reemplazar a un programador, ¿sí? Ustedes van, les preguntan al chat GPT, créame un programa para hacer esta tarea, y el chat GPT va a crear el programa. Lo vemos, a lo mejor ustedes lo han usado como estudiantes. Quiero hacer una tesina, chat GPT, hazme una tesina. Y te la hace. Tengan cuidado porque yo lo hice. Le pedí al chat GPT que me hiciera un artículo para publicarlo. No para publicarlo, era para curiosidad de ver qué es lo que daba. Pues hay uno ve el resultado y dice, bueno, lo puedo trabajar un poco para decorarlo y que se vea más humanizarlo. Pero me di cuenta sobre todo que las referencias eran falsas. Eso me sorprendió. Parecía que era de verdad el artículo, pero con referencias y todo. Cuando traté de consultar las referencias no existían. Entonces hay que tener cuidado también. Sobre todo si tiene la idea de presentar una tesina o un trabajo, si, si los profesores investigan si es verdad lo que están presentando, pues se pueden dar cuenta que están usando el chat GPT, ¿sí? Ahora, en la educación, estamos conscientes de eso, finalmente, de estos cambios de la inteligencia artificial y uno de los, finalmente, vamos a los modelos de negocios. En el modelo de negocio de la empresa o de la educación, esta vez, pues tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que adaptar finalmente el tipo de exámenes, el tipo de tesinas, la forma esta vez de cómo tener un espíritu crítico y cómo ayudarlos a ustedes también a utilizar la inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial está ahí, hay que usarla, pero hay que usarla inteligentemente.
¿sí? Vemos también que hay cada vez más, bueno, que se gana en productividad cuando se reemplaza al hombre por la máquina en ciertas cosas. Entonces las empresas un poco van en este sentido, de decir, bueno, quiero ganar en productividad, quiero reducir mis costos, eh, quiero hacer más tareas y finalmente hay esta tendencia. Ahora la pregunta es, ustedes como trabajadores, tienen ya una tarea, ¿sí? Saben, tienen su trabajo, llegan en la mañana, abren su Excel, empiezan a analizar sus datos, hacen su reporte, al final del día presentan el reporte. Pasaron todo el día entre abro, colecto los datos, hago mi reporte, presento el reporte a mis jefes, y al final del día me voy a casa. Viene un colega y les dice, ¿sabes qué? Estoy desarrollando este proyecto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a colectar los datos, va a abrir el Excel solo, te va a generar el reporte y tú lo puedes ir a presentar a tu jefe. Perfecto, ¿no? Solo que tú llegas en la mañana, sacas el reporte, lo presentas y ¿qué haces el resto del día? Y ahí es donde hay muchos empleados que dicen, oye, espera, ¿cómo voy a justificar mi salario, mi valor agregado, si lo que hago en todo el día, ahora lo puedo hacer en una hora? El patrón está feliz. Antes le pagaba a este tío 8 horas de trabajo, ahora nomás le tengo que pagar una. Y las 7 horas restantes va a tener que hacer otra cosa. Para generar la inteligencia artificial se necesita el cerebro de los trabajadores no son tontos, y entonces ahí hay unas ciertas barreras para finalmente implementar estos procesos de inteligencia artificial en la empresa. ¿Mm? Eh, entonces, como empresa, finalmente, lo que es importante es estructurar estos sistemas de transmisión del conocimiento para asegurarse que se está usando y se está generando esta inteligencia artificial, que se está actualizando la inteligencia artificial y que se está actualizando. Y esto es algo importante. Hay que asegurar al empleado. Hay que asegurar al empleado. ¿Y cómo se asegura al empleado? Pues cuando el empleado tiene la formación, que se siente capaz de convivir con la inteligencia artificial. Si el empleado tiene miedo de convivir con la inteligencia artificial, pues va a dar un freno, no va a compartir su conocimiento con la inteligencia artificial, si no ve las ventajas. Pero si el empleado se le está formando, se le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tu trabajo ahora, una hora, va a ser el reporte. Ahora tú vas a formar para que en lugar de analizar el reporte, no sé, eh, ayudes a crear otras actividades al exterior de la empresa. Y como sabemos que finalmente esas actividades te van a tomar la mitad del día, pero queremos ser una empresa responsable, la otra mitad del día las vas a usar como haciendo actividades caritativas que van a mejorar la visión de la empresa. Hay empresas que están haciendo eso. Los empleados pueden tomar días para ir y hacer misiones caritativas y son pagados. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a ir al Congo, voy a ir ahí a luchar contra la deforestación, a sensibilizar a las personas sobre los recursos naturales y eso, y entra dentro de mi trabajo actividades caritativas de la empresa. Entonces hay que buscar actualizar o dar un nivel de formación, de sensibilización al personal y mostrar las oportunidades que hay detrás. ¿Sí? Preocupaciones principales siempre son estas: la pérdida del trabajo. ¿Sí? ¿Por qué la gente está contra la globalización? La globalización en los años 80. ¿Por qué estábamos contra la globalización? Pérdida de puestos de trabajo. ¿Por qué se está contra la digitalización? Pérdida de puestos de trabajo.
¿Por qué ciertas empresas o el lobby de ciertas empresas, sobre todo en la generación de energía con materias fósiles? ¿Por qué? Pues porque se generan pérdidas de empleo, ¿sí? Eh, otra preocupación importante es, finalmente, si la inteligencia artificial comienza a producir, ¿quién? Finalmente el salario, ¿sí? O lo que sea el salario del individuo va a pasar a la máquina. ¿Y el salario de la máquina quién lo recibe? El capitalista, ¿sí? Y entonces hay un sesgo, ¿sí? A lo que sería la remuneración del capital contra la remuneración del trabajo. Y esto, no sé si hace varios años Thomas Piketty saca un libro donde muestra la evolución de las desigualdades en el mundo y con la llegada del Internet, las desigualdades entre los que tienen capital y los trabajadores están creciendo. ¿Por qué? Porque se remunera cada vez más al robot, al dueño del robot, en detrimento de el trabajador, ¿sí? Entonces, si volvemos a lo que serían los objetivos de desarrollo sostenible, pues ahí hay que buscar fórmulas para compensar estos desequilibrios. Se sabe que la inteligencia artificial puede mejorar la productividad de dos maneras, a través de la automatización de algunas actividades y de otra forma es haciendo que los sistemas funcionen y se adapten a las circunstancias de un control humano que sería cada vez más reducido, ¿sí? Darle un poco más de autonomía. Volvemos a la forma en lo que sería la forma de hacer negocios. Hay pocos estudios en lo que se habla de lo que serían los procesos, de la integración de la inteligencia artificial en los procesos y en la estrategia corporativa. Sin embargo, incluso hay ya ciertas empresas en las que dicen, bueno, vamos a utilizar la inteligencia artificial para diseñar o para anticipar lo que sería la mejor estrategia. Y vemos, por ejemplo, que hay consultores en empresas como Google que van a proponer servicios de consultoría. ¿Dónde tienen el poder de Google para sus servicios de consultoría? Es que Google llega y les dice, vengo a proponerles servicios de consultoría para desarrollar sistemas de información. Cuando yo vengo, como Google, les voy a pedir que compartan sus datos conmigo, pero a cambio yo traigo los datos de todos mis clientes. Y esos datos ustedes los van a poder utilizar. Da cierto poder hacia las empresas y permite a las empresas finalmente de cambiar un poco lo que sería la estrategia corporativa. Finalmente en lo que consiste hacia lo que sería la utilización de la inteligencia artificial, hay pocos estudios que nos dicen permite ir en el sentido de reducir o tener efectos positivos en el medio ambiente. En general, todo lo que los trabajos van en el sentido de que permite haber más comunicación con los proveedores y a través de esta comunicación se permite ser un poco más eficiente, de reducir un poco lo que sería el desperdicio de materias primas, de transporte, etcétera, y de esta forma, ganando en efectividad, se puede ser más sostenible. Entonces, esto es un poco lo que se observa en los diferentes estudios y a partir de eso tratamos de analizarlo, ¿no? De analizarlo tomando un poco la perspectiva de las diferentes teorías y observamos que el acceso a los datos es la razón principal, ¿sí? Por la que las empresas están adaptando la inteligencia artificial. Estamos en esta era en la que los datos son disponibles, los datos se colectan, no cuesta
guardar los datos relativamente, aunque nos damos cuenta que contamina mucho ahora, ya se está tratando de definir cuánto es lo que hay que colectar. Y en el sentido de que los datos cada vez son más accesibles, pues está teniendo cada vez, o la sociedad está cada vez más abierta a esa cultura de la digitalización. Es decir, los datos están ahí, los datos existen, hay que analizarlos. Entonces estamos en eso, en esta dinámica. En el sentido de las entidades públicas, sería interesante o tener un objetivo en el que el ciudadano finalmente pueda utilizar o tener un mejor acceso a lo que serían los servicios públicos gracias a la inteligencia artificial. Y para lo que serían las organizaciones privadas, el uso de la inteligencia artificial podría permitir de identificar soluciones para ganar en productividad, limitar los efectos negativos sobre el medio ambiente, principalmente utilizando o optimizando lo que serían las cadenas de valor y de esta manera un poco perseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, volvamos al caso de los objetivos de desarrollo sostenible y algo que observamos es que en todos los estudios o la mayor parte de los estudios van en esta dirección. De estos 3 objetivos, la inteligencia artificial permitiría de mejorar lo que sería el acceso a la salud. En ciertos países, el tener un acceso médico es un poco complicado, ¿sí? Si se tienen algoritmos eficientes, finalmente el acceso a la salud sería menos costoso. Los médicos podrían ser un poco más productivos. En la educación se observa que el acceso también a la información facilita y mejora la educación, así como la innovación en las infraestructuras, que es el objetivo número 9. ¿Sí? Esos 3 objetivos son los que han sido o hacia los que se han mejorado gracias a la inteligencia artificial. Ahora, nosotros nos preguntamos qué pasa con el objetivo número 12. Y en el objetivo número 12, si vuelvo a lo que sería la lista de los objetivos, el objetivo número 12 es la producción y el consumo responsable. Estamos en un momento en el mundo en el que finalmente tenemos excesos de producción, producimos por producir. El modelo capitalista iba en ese sentido, ganar productividad. Ganar en productividad era ¿qué? Era producir más con los mismos recursos. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo podemos producir y consumir de una manera responsable y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en este sentido? Y en ese sentido, ahí es donde vemos que hay varias pistas, ¿sí? Sin embargo, no hay estudios formales que van o que tratan de analizar esto. El hecho de utilizar también los sistemas de gestión del conocimiento es algo que está ausente. ¿Sí? Vimos un poco, o les presenté un poco del punto de vista teórico, o un poco de vista de casos de diferentes empresas que la utilización de este tipo de herramientas permiten ganar en productividad, ganar en optimización. No hay estudios, ¿sí? Nos limitamos a lo que sería el sector de la salud. De nuevo, es un sector en el que tenemos mucho dato, sobre todo ahora con todos los objetos conectados. Ya tenemos el reloj, tenemos el teléfono y todo eso que nos siguen y con el que podemos compartir cuánto dormimos y todo. Entonces, ese tipo de información. Estamos muy avanzados en el lado de la salud. Saliendo de esto, para otros servicios públicos, pues no hay estudios todavía. Sería interesante ver qué otro tipo de servicios públicos se podrían desarrollar. En Francia, por ejemplo, se trató de hacer algo con el tren, de optimizar lo que sería el tren.
Y para eso lo que sería la Renfe de Francia, querían tomar los datos de los utilizadores en la tarjeta. ¿A qué hora pasas? ¿Cuándo pasas? Entonces, los utilizadores negaron el acceso a este tipo de datos, ¿sí? Confidencialidad, yo no quiero que la empresa sepa a qué hora voy al trabajo, a qué hora regreso, me siento vigilado, se va atrás, ¿sí? Optimización de servicios públicos, se necesita tener acceso a los datos de los utilizadores, entonces ahí es donde hay cosas que hacer, hay cosas por trabajar y que se necesitaría hacer. Lo que vemos también es que las empresas no logran explotar el potencial de la inteligencia artificial porque tienen sistemas que no son adecuados. Y ahí es donde ustedes tienen muchísimas oportunidades de trabajo. El lado perverso es, hay muchísima data y, bueno, ustedes saben que limpiar las bases de datos es horrible, juntar, crear finalmente el data lake, ir a recoger datos del data lake, a veces es complicado y mientras más datos se tiene, es más complicado. Y entonces hay necesidades muy importantes de data scientist para finalmente formalizar y crear este tipo de sistemas. Lo que se ve es que estamos seguros que la inteligencia artificial va a eliminar trabajos. Eso no hay duda. Vemos, por ejemplo, los periodistas, ya desde hace varios años hice un trabajo ahí de cómo la digitalización impactaba lo que sería el trabajo del periodismo. Vemos que hay una transformación. Algo interesante es que la colaboración entre el hombre y la máquina, y eso lo observamos en el caso de los periodistas, vimos que los periodistas que siguen ejerciendo el trabajo de periodista ganan mucho más ahora que hace varios años. Los que lograron adaptarse y colaborar con la máquina están mucho mejor pagados. Sin embargo, hubo muchísimos periodistas que desaparecieron, ¿sí? Entonces, un poco, vamos a decir, el lado perverso es, hay ciertos puestos que desaparecen, los que logran adaptarse y colaborar con la máquina están mucho mejor en su situación. Ahora, hay estudios que muestran que finalmente las empresas en las que los trabajadores logran adaptarse más a este cambio son empresas en las que se logró implementar sistemas de gestión del conocimiento, ¿sí? Los empleados están seguros de poder formarse y cambiar de puesto sin necesidad de quitar la empresa. Para concluir y algunos puntos de reflexión, es necesario, si se quiere lograr altos estándares de sostenibilidad, es necesario mejorar lo que sería la calidad técnico-científica de los sistemas productivos. Y cuando hablo de los sistemas productivos es toda la cadena de valor, ¿sí? Es toda ese flujo de comunicación y de tecnología que existe en todos los niveles. En este sentido, lo que son las tecnologías digitales nos permiten de aumentar la productividad, hacer lo mismo con menos recursos. Y en ese sentido, el concepto de productividad mismo debería cambiar. No estamos en un sentido de productividad de producir más con los mismos recursos, sino en un sentido de producir lo mismo con menos recursos. Reducir los costos de producción y las emisiones de CO2, ganando en productividad, precisamente. Disminuir la intensidad de los recursos naturales en todos los procesos de producción. Si se tiene una mejor comunicación con los proveedores, con todas las partes que intervienen en la cadena de valor, se puede mejorar esta optimización de recursos. La optimización, igualmente, o la correspondencia en los mercados. Los productos que se producen se envían a los mercados en los que van a ser consumidos. Y no se trata de entrar a todos los mercados y en algunos mercados los productos terminan en la basura porque no hay consumidores. Y igualmente se pueden utilizar las nuevas tecnologías para generar recursos, servicios públicos más accesibles
para los individuos. Esto sobre todo lo vemos me imagino que en España debe ser lo mismo, regiones rurales en las que finalmente la población joven quita el pueblo, las personas que quedan viviendo en el pueblo son solo personas adultas, los médicos igualmente se han ido, ya no hay escuela, no hay. Entonces se generan finalmente pueblos que están un poco aislados, pues estos pueblos se pueden reconectar gracias a lo que serían acceso a servicios públicos digitales. De nuevo, ahí el problema es, bueno, cómo formas a las personas de una cierta edad a la utilización de estas tecnologías. Y en ese sentido, pues tenemos estos sistemas de gestión del conocimiento que podrían un poco formatearse o prepararse de tal forma que podrían enseñar o facilitar el aprendizaje de la utilización de sistemas digitales para las personas adultas. Entonces vemos, hay posibilidades de crear nuevos negocios, ¿sí? Hay ante las oportunidades de negocio que existen para generar servicios que van a ser responsables y que van a tener efectos positivos en la sociedad, se pueden usar utilizando este tipo de tecnologías. Podemos decir, la inteligencia artificial está afectando y va a afectar todavía más nuestra forma de vida. De una forma positiva nos va a dar oportunidades y beneficios, va a facilitar ciertos accesos a mejor a productos de mejor calidad, más responsables, pero hay un peligro también. Y el peligro es que vemos que en general las empresas más tecnológicas no son muy democráticas, que digamos. Lo estamos viendo con Twitter. Es decir, un ejemplo muy palpable. Google y Apple también se han metido en varios escándalos. Entonces, sí, hay un peligro ahí. Y otro de los peligros es que finalmente estas empresas tecnológicas finalmente residen en el extranjero. Y algo de reflexión es ¿qué se hace en Europa? ¿Qué se hace en Europa para regular lo que sería la inteligencia artificial, la utilización de la inteligencia artificial, tomando en cuenta lo que son los valores de la sociedad civil? Se habla un poco del caso de la China, en los que los chinos comparten, no les importa. En Europa es un poco diferente, los valores son diferentes. Entonces, ¿qué hacer en Europa para finalmente utilizar el potencial de la inteligencia artificial respetando los valores de la sociedad? Y en ese sentido, pues hay todavía trabajo que hacer, hay una reflexión que hacer y bueno, esperamos que vaya en el buen sentido. Gracias por su atención y preguntas. Gracias a ti, Octavio, por estas magníficas reflexiones. Y bueno, tenemos tiempo pues para debatir un poco, seguramente alguna duda o aportación desde la audiencia. Entonces, pues levantáis la mano y yo os llevo el micrófono. ¿Alguna cuestión? ¿Un comentario? Los de inteligencia artificial, que por ahí alguno. Sí, Paco. Hola. Yo empecé a trabajar en los años 80 y en esa época ya empecé a vivir desde el lado del informático los problemas que el cambio de la tecnología producía a las personas y a las organizaciones. Esto coincide con algo que ha comentado, como que justo desde hace 40 años el peso del trabajo, de los salarios en la riqueza global de un país o de cualquier país, el PIB, es cada vez más bajo y en cambio el peso de los beneficios del capital, de las empresas y la gente que lo que pone es dinero y no su esfuerzo es cada vez mayor, y esto lo sabe mucho mejor que yo.
Entonces, esto, a mí la impresión que me da es que estamos en una etapa más que quizá la diferencia respecto a lo que ha pasado en estos 40 años es que el tipo de perfiles profesionales a los que puede impactar y dejar en la cuneta, dicho pronto y claro, son gente que hace 10 años no se esperaba que le pusieran en peligro el cambio tecnológico. Ha comentado el ejemplo de que con sistemas de IA como el ChatGPT, que ahora estamos todo el mundo hablando de él y probándolo sobre todo en el mundo de la educación, hace código. Bueno, hacer código no es lo mismo que programar. ¿eh? Igual que escribir textos no es lo mismo que escribir una novela. Hay una larguísima distancia. Pero la tecnología va a toda velocidad y todo se andará y todo se dirá. Con lo cual hay que intentar capacitarse en habilidades de valor añadido y en aquellas cosas que menos en riesgo están. Si tú te dedicas, si tu único valor añadido es aportar código secas, y aquí estoy intentando un poco ponerme la gorra de los alumnos que hay aquí de esta escuela, pues el riesgo que vas a correr en un futuro de que eso se valore muy poco o nada va a ser mucho más alto que si tú te formas con otras habilidades que no son el puro picar código, habilidades de más alto valor añadido, que por cierto, la etiqueta que ponemos aquí para referirnos a todas ellas es ser ingeniero o ser ingeniera. Entonces, mi experiencia personal vivida desde hace 40 años y las tendencias que yo veo es que el problema aquí de fondo es que la tecnología cambia el mundo, cambia la realidad, abre nuevas oportunidades y los que tienen el poder y tienen el dinero siempre salen ganando por defecto, salvo que la sociedad en su conjunto haga algo para que esa tendencia a que cada vez menos tengan cada vez más y el resto al revés cambie. ¿Se va a conseguir ahora que esa tendencia, que es la que llevamos 40 años viviendo, se corrija o incluso no se agrave más? Pues es la gran duda que yo tengo. Yo soy muy escéptico, pero ese gran reto no es un reto de índole tecnológico, sino de índole social y de cómo los individuos en conjunto en una sociedad nos organizamos y qué valores son los que quedan por delante en la lista frente a otros valores que quizá deberían ser secundarios, como es el beneficio de las empresas y que esto tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que ha comentado. Sí, estoy completamente de acuerdo y de hecho era por eso en lo que ponía el ejemplo de empresas que están finalmente adaptando sus modelos para decir, bueno, en lugar de reducir finalmente la masa salarial, se le da al empleado más tiempo para actividades que van a finalmente dorar la imagen de la empresa, con actividades benévolas o actividades sociales. Esto es una nueva tendencia. Desgraciadamente no hay muchas empresas que aceptan de ir en esta dirección, pero yo creo, y estoy de acuerdo en el que es la sociedad que tiene que hacer presión para finalmente que estos modelos de negocios tengan en cuenta, cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente el lado climático, sino el sistema de trabajo decente, la pobreza. Cosas que finalmente nos conciernen a todos y a todos los niveles de calificación. Estoy de acuerdo con usted que hoy en día ya todo el mundo está amenazado. Hace 20 años decíamos, eran los obreros, Hoy en día todo el mundo se siente amenazado y al mismo tiempo está la oportunidad de ceder. Bueno, se está desarrollando esto, es, por así decirlo, nuevo. Está la oportunidad, ahora sí como joven, de entrar en este mundo y tratar no ser el trabajador, sino ser el capitalista, el dueño de la idea, el dueño del robot. Ahí puede haber oportunidades para los jóvenes. Entonces también hay que tratar un poco de decir, como joven, no ver tan negro el futuro, sino decir, hay muchísimas oportunidades
Y dentro de los desafíos que tengo es cómo domino esta inteligencia artificial. Cómo esta inteligencia artificial va a servirme para mis objetivos. Y ahí está la paradoja, porque tenemos los grandes grupos que dominan la inteligencia artificial que tienen la mano y que tienen el poder ahí. Ahora, y pues también una parte de la conclusión iba en ese sentido de decir, bueno, qué nos pueden hacer nuestras autoridades? ¿Qué pueden hacer nuestras autoridades en ese sentido? Para protegernos y en cuanto a lo que serían los valores fundamentales, ¿no? De la sociedad. Valores fundamentales, el trabajo decente. Desde mi punto de vista es algo fundamental. Y ahora, trabajo decente con salario que permite vivir, ¿no? Entonces, aquí es donde yo creo que puede haber finalmente movimiento social, ver un poco en este sentido. Y tenemos la ventaja que en Europa no hay grandes grupos de inteligencia artificial. Pero sí, sí Luis Jiménez. está complicado. Hola, Ujú. muy interesante la charla y quería hacer, vamos, a ver qué opinas de esta reflexión, ¿no? Hablando al hilo de lo que está hablando de los que van a ser la gente sustituida, los trabajos sustituidos. Hasta el día de hoy, básicamente, los trabajos que eran sustituidos por todas las evoluciones industriales y tal, eran cada vez trabajos muy repetitivos, trabajos poco cualificados, en el sentido de cualificación, entendemos porque requería poco entrenamiento para hacerlo. En la actualidad, eso está cambiando. O sea, los trabajos que ahora pueden ser y tienen futuro de ser sustituidos son cualquier trabajo que sea factible de ser monitorizado. Cualquier. Y entre ellos los abogados. Y esa es mi esperanza. Sí, no, y los contables también. No, esa es mi esperanza, porque claro, mientras el sector, digamos, el contrato social que hay actualmente, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas familiares, un sueldo para vivir, se está desplomando. El capitalismo está empujando, sacando mucha gente fuera de ese contrato social, pues ese contrato social va a cambiar. Y la inteligencia artificial va a obligar a cambiar. Y va a obligar porque van a ser la gente que tiene capacidad para asentar esos contratos sociales los que van a por necesidad. Porque si no, los franceses ya nos enseñaron la guillotina. Y entonces está ahí, el mundo está cambiando, el mundo está un poco evolucionado. Y toda la parte de business está muy enfocado. Todavía, digamos, le falta mirar el futuro con esa perspectiva. Digamos que están intentando tapar todos los agujeros que aparecen. Y el barco se hunde. El barco tal cual se conoce se está hundiendo. Y bueno, esa es la reflexión y a ver qué opinas sobre el tema de los sustituibles. Sí. No, completamente de acuerdo en el sentido de que fíjate esos cambios de puestos, sí, abogados, contables, expertos contables, y ahora también la tecnología produce los reportes rapidísimos. Hay toda esa transformación. Ahora, hay propuestas en ese sentido de, bueno, políticas, de ir un poco en el sentido finalmente rever lo que sería la noción misma del trabajo. Es que necesitamos trabajar. Si la tecnología existe y que va a hacer trabajo por nosotros, y había ya reflexiones desde hace varios años, desde la revolución industrial, es decir, bueno, si las máquinas van a hacer el trabajo en el futuro la máquina va a hacer el trabajo y el individuo se puede focalizar en actividades culturales, en actividades de diversión y
no sé, podría ser algo también que podríamos ver en el futuro, decir, bueno, a lo mejor en el futuro ya no vamos a tener que trabajar como obreros, pero vamos a poder trabajar como artistas de teatro. Podría, ahora, es complicada esta transición porque no todo el mundo puede ser artista de teatro. Los artistas son, obviamente, es algo muy precario y todavía no está valorizado toda esta transición. Pero estoy de acuerdo en el sentido de que es un momento de transición muy importante en el que todo el mundo se siente perdido y... Pero, por Ujú, ejemplo, una idea, una ujú, transformación que puede haber. Hay un tipo de trabajo que piensa uno que no es cualificado y está mal pagado, que es el trabajo del hogar, el trabajo ujú, básicamente del hogar, asistente o limpiadora, cosas de ese tipo, limpiadores, cosas de ese tipo. Si eh, ese trabajo no puede ser sustituido por una máquina, porque yo pienso que será de los más difíciles de sustituir, pues posiblemente sea rentable trabajar ahí. ujú, O sea, si realmente no tuviésemos la obligación, o sea, si no mandásemos, digamos, a la necesidad de esta gente, si fuera por oferta, pues ahí habría un nicho de trabajo que se pagaría bastante bien. Por ejemplo, si hubiese otro contrato social que hay actualmente, o si hubiese una renta que todo el mundo pudiese vivir perfectamente de forma digna, y a partir de ahí tú desarrollarte, pues si te podían pagar sí, por hacer estas cosas, ¿no? Por eso digo que lo que hay es, lo que se atisba o lo que podría atisbarse es otro contrato social, o sea, otra forma de ver la sociedad, porque yo me estoy poniendo en la piel del principio de la revolución industrial, donde el trabajo era 20 horas, o sea, ujú, porque tenían que hacer 20 horas, y cuando la gente le decía, no, no, es que se fue relativamente temprano, hace poco, lo de las 8 horas y cosas de estas, pues yo me imagino que el que pagaba diría, ¿cómo voy a regalar yo 8 horas? O sea, o los fines de semana. Bueno, los fines de semana es más ujú, sencillo, porque como es una cuestión religiosa, es a Dios te lo daba. Pero esas cosas se admiten socialmente. Y no creo que en un principio los empleadores fueran, o sea, no creo que fuera que partiese de los empleadores no, realizar esas acciones. Luego se ven abocadas. Y yo creo que en ese aspecto la inteligencia artificial, y sobre todo en muchos ámbitos, va a empujar, va a empujar a los empleadores y a los empleados, porque los empleadores, mientras no le digan nada, pues ellos, pues mejor, ¿no? Bueno, Bueno, van saliendo cosas interesantes. ¿Alguna cuestión final? Si no hay, porque con Octavio hablo muy a menudo, o sea que si no hay ninguna más, he visto que ha despertado mucho interés el tema de la sustitución, ¿no? Del trabajo, ¿no? La sustitución del trabajo. Pero por cambiar un poco de ujú, perspectiva, a un apunte que ha hecho Octavio, me parece también muy significativo. En una escuela de informática, en la que además han acudido algunos alumnos nuestros también de ADE, especialmente interesados en la gestión del dato. Eh, Ha comentado Octavio muy claramente, una cosa es la accesibilidad del dato, que está muy condicionada por la privacidad que tenemos, la actitud de privacidad hacia el dato, y otra es la tecnología. En China, como comentaba, el tema de la privacidad es algo que no tiene importancia, es decir, la tolerancia a ceder tus datos es absoluta. En Europa no. Y la tecnología, el segundo componente, está en Estados Unidos. La mayoría de las empresas tecnológicas están en Estados Unidos. Bueno, eso deja un panorama para Europa bastante complicado en todo lo que viene hacia adelante, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno, el ejemplo reciente de las famosas aplicaciones estas para el tema de los contactos de COVID, que en Europa nunca funcionaron precisamente porque la gente no estaba dispuesta a ceder sus datos y que en China funcionaban perfectamente. Entonces, y en China, bueno, el otro problema, ¿no?, que hay, es decir, no solo tienen tolerancia a ceder los datos, tienen tolerancia a la experimentación animal, tienen tolerancia a experimentos de ingeniería genética muy complicados, es decir, esas prácticas en ese entorno van a ir generando
unas situaciones de brecha en la competitividad del tejido industrial, del tejido empresarial. Tolerancia. Yo creo que no puedo. Sí, claro, bueno, no, yo he utilizado un eufemismo en este caso. Pero yo he estado dando clases en China durante varios años y me sorprendió eso. Hablar con la gente, los estudiantes y eso, y son orgullosos de eso, en ese sentido. Porque yo también decía, bueno, pero no, gracias a eso somos la punta de la tecnología y orgullosos de decir, yo comparto mis datos y contribuyo a un poco. Bueno, yo creo que es también un poco de mito, ¿no? Porque aquí todos los que estamos aquí, compartimos nuestros datos con un amigo americano. O sea, Google sabe todo de nosotros. Sí. Sin problema. De hecho, el otro día estaba buscando un restaurante y me dijo, ha estado en esta hace 6 años. Digo, perfecto, me encanta. Pero sin problema. En cambio viene el gobierno y te dice, oye, para la COVID necesitamos que simplemente te instales esto. No, que me van a perseguir, que no sé qué, no sé cuánto. O sea que la mentalidad y digamos, la conspiranoia que hay del seguimiento estatal se tiene más en Occidente, pero en cambio una empresa privada le dan absolutamente todo. O sea, absolutamente. Yo pues le puedo preguntar a Google, ¿dónde estuve la semana de hace 3 años? Y me va a decir el recorrido perfecto, pues, porque lo tengo en mi teléfono y cosas. Con lo cual yo no creo que sea tanto de China o tal. De hecho, China ahora mismo tiene tecnológicamente ya no tiene mucho que envidiar, ¿eh? O sea, la tecnología que la tecnología está en Estados Unidos, bueno, vamos a decir que regular. No, tenéis la empresa de TikTok y tiene otras empresas chinas que son tan potentes o más que cualquier Facebook, ¿eh? O sea, hay muchos más de miles de millones de personas en TikTok y con eso que en Facebook. Y empresas chinas como de comunicaciones y tecnológicas, muchísimas. Y están cada vez. De hecho, ese es un problema, problema estratégico que hay, ¿no? Pero que era el hilo de los gobiernos, ¿no? Y de la Occidente, China, tal. Yo creo que que todos nos da igual. Mientras no te lo digan explícitamente. Dame tus datos. No, mis datos no te doy. O sea, si es poner Yepes, ya está. Ya le he dicho a todo que sí. Ya está, era esa. Levantaba José Ángel la mano, pero bueno, ¿una rápida? ¿Una rápida? Por la intervención de Manolo y por lo que se está hablando, cuidado de nuevo con el datocentrismo. Tú hablabas solo del dato. Bien, primero, la inteligencia artificial no solo tiene que ver con los datos, ni mucho menos. Segundo, los datos son representaciones incompletas, sesgadas de una determinada realidad, siempre. O sea, y entonces, si estamos hablando del COVID, permitirme un ejemplo. ¿Cuántos de vuestros amigos que han tenido el COVID recientemente, que hay muchos, están en una base de datos? Yo no, de los míos ninguno, porque estaban en casa y tal, y hay alguno que conozco por ahí que fue al hospital a registrarse y dijeron, pero te encuentras mal, pues entonces, ¿qué pintas aquí? Es decir, ¿cuántas personas que han tenido el COVID recientemente están en una base de datos? Nadie. Y se van a tomar decisiones acerca del COVID con una base de datos en la que no está nadie. Yo simplemente dejo esto en el aire. Y después, en medicina hay muy pocos datos accesibles en general, en cualquier país, por privacidad, porque no existen, porque son muy heterogéneos. Las historias clínicas electrónicas están en texto plano, hay imágenes radiológicas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuidado con la deificación del dato, era lo único que quería comentar. Gracias. Pues muchas gracias y bueno, lo dejamos aquí sin perjuicio de cara en el aperitivo podamos seguir discutiendo y bueno, pues te agradecemos la ponencia, Octavio, y te despedimos con un fuerte aplauso.